Zoom 95.5 FM. Regresamos en la radio con Aarón Tapia. No son relaciones públicas, es periodismo sin tapujos ni mordazas. Ya estamos, Se quedó caliente la mesa. Sí, se quedó caliente, dice Alejandro Castrejón. Concuerdo contigo, Aarón, ni un niño se cree que un chapo es la cabeza y tiene expertise para crear un grupo de crimen organizado con los contactos, administración financiera, infraestructura para burlar los gobiernos. Claro, que hay gente arriba de él y que son políticos y empresarios. Totalmente, güey, yo sí, o sea, yo insisto, ¿por qué en Tamaulipas esa generación de violencia? ¿Por qué no pasa nada con Shell, Exxon, todos estos que están extrayendo los recursos o estaban, ¿no? Creo que les cortaron ahora con el nuevo gobierno de la 4T ese hilito. Pero bueno, ¿por qué la violencia en ciertos estados que se genera y que el ejército ha estado ahí por mucho tiempo y sigue la misma violencia? Estoy hablando de Guerrero, que en Guerrero mucha plata, en tu estado, el que hablas, hay extremadamente aguacate y muchos recursos naturales. Está el puerto Lázaro Cárdenas, muy importante ahí para todo configuración, ¿no? de los, ¿cómo se dice? Del itinerario, pues, que manejan. Yo recuerdo, y nomás rápido aquí para luego ya darle la palabra a Nacho, es en Baja California Sur, sobre todo La Paz, Los Cabos, de las zonas más tranquilas, junto a Mérida, La Paz, siempre estaban en los primeros lugares de seguridad, ¿no? De pronto quieren explotar una mina ahí, me parece que era de oro, a cielo abierto, que iba a contaminar la presa que abastece de agua a Los Cabos y La Paz. ¿Quién la quería explotar? El grupo Salinas. ¿Qué empezó a pasar? De pronto La Paz, que era el de las ciudades junto a Mérida más seguras de México, una violencia espantosa. ¿Por qué? A ver, luego llega este gobierno, había muchas protestas de la ciudadanía ahí para que no se explotara esta mina. Cuando llega este gobierno, le retira, le dice que ya no, y de pronto, y bueno, y le da esto de los bancos aztecas para que distribuya los programas, la lana, pues, de los programas estos asistenciales, y ya, La Paz está en santa tranquilidad. Digo, son cosas que vienen. A mí lo de Obregón me llama sumamente la atención. Está Sempra ahí, ¿no? O la filial está, ¿cómo se llama? Yenova, ¿no? Con el gasoducto. Y desde que más o menos los tiempos, desde que están ahí con la construcción de este gasoducto, pues está la violencia desatada en Obregón. Y luego hay una bola de teorías o hipótesis más bien de que no, es que la plaza, en serio la plaza de Obregón es tan importante como para que salte a los primeros lugares de mundial, de ciudades más violentas. Bueno, me parece raro. Si tú investigas esa empresa, googleala nomás y vas a ver en donde ha estado, en Medio Oriente, en África, pues hay brotes muy severos de violencia, ¿no? Bueno, digo, estoy nada más así como hilando cabos, no estoy asegurando nada, incluso probablemente ni hipótesis llego, pero sí me llama la atención ese tipo, ¿no? De que el trasiego, que es una zona, Obregón, un muy estratégica, que puras, que se metieron, que hay muchos peleando la plaza. No, a ver, ¿y por qué no pasa eso en Hermosillo? ¿Por qué no pasa en otras? O sea, la verdad son una bola de conjeturas, pero lo que sí es una realidad, que si vemos los tiempos del brote de violencia en Obregón y vemos desde cuándo está ahí este tipo de empresa, pues vamos a encontrar un paralelismo, ¿no? En el brote de violencia. Pero bueno, ahí está. Nacho Lagarda, nomás para terminar con esto, dice, bueno, ya lo escuchaste ahora, Ávila, que muy difícilmente estos jóvenes ideólogos como los que tú narras ahí en tu libro, difícilmente hoy se podría dar eso porque serían acribillados por estas bandas del crimen organizado. ¿Qué crees tú? Mira, primero quiero aclarar algo y decir algo con mucha contundencia porque me pasa siempre que platico de este tema del libro. La Liga Comunista 23 de septiembre fue fundada en abril de 1973. Todo lo que pasó en abril de 1973 para atrás no tiene nada que ver con la Liga Comunista 23 de septiembre. Esta liga
es la rockstar de los grupos guerrilleros en México, y todos se lo atribuyen a esa liga, pero no es así. Así nació. La historia se analiza desde la perspectiva de la época en que sucedieron, no desde la época en que estamos nosotros. Si hoy en día hubiera un movimiento revolucionario armado en México para hacer una revolución y cambiar la forma de Estado de este país, pues hay dos formas de hacerlo, como dijo Salvador, es la guerrilla urbana o la guerrilla rural. La guerrilla rural es la más difícil de las guerrillas. También aclaro, el más famoso de los jefes guerrilleros en este país se llamó Lucio Cabañas. Y todo lo que pasó en este país... Guerrero, ¿no? Se lo acreditan a Lucio Cabañas. Lucio Cabañas murió en diciembre del 74. Nada que haya pasado después del 74 es de Lucio Cabañas. Y tampoco atrás, porque también tuvo una época nada más. Pero es el más conocido. Yo creo que si se generara hoy en día un grupo armado revolucionario en la zona rural, el requisito que se requiere de la zona rural es dos cosas. Primero, que el territorio te dé lugar para poder esconderte y actuar clandestinamente. Esas son las zonas selváticas. Y en México solamente tenemos la zona de Oaxaca, Guerrero, Chiapas, como zona selvática, montañosa para esconderse. En Sonora, la única parte para poder hacer eso en la zona rural es la zona de la Sierra de Álamos, porque es subtropical y puede haber cañadas y barrancas donde puedan esconderse. Si alguien se viene de guerrillero a la Sierra de Aconchi, pues desde un dron, pues los ven las liebres que no ven a los guerrilleros. Eso tienen que tener para esconderse en la zona rural. Por eso en la zona urbana es más fácil para la guerrilla, porque hay mucha zona, casas, viviendas, edificios, zona urbana donde esconderse. Y el otro requisito para poder hacer guerrilla en cualquier territorio del mundo es tener el apoyo de la base social. Tener una base social que son los residentes, los pobladores de ese territorio, para poder lograr que los protejan y los ayuden para llevar a cabo esta campaña. El caso más emblemático de lo que estoy diciendo fue el foco guerrillero que trató de emprender en Bolivia, el Che Guevara, ¡Viva la Liga 23 de septiembre! Que había luchado en la zona selvática de Cuba y en Angola, pero en Bolivia el territorio no es muy selvático y no tuvo nunca el apoyo, no tuvo una base social para poder hacer eso. Entonces, hoy en día en México los lugares para hacer esa guerrilla serían los mismos, no más que con una base social también que los ayudaría. Y curiosamente, esas zonas selváticas es donde se usaron por muchos años para cultivar la marihuana, porque ese era Guerrero, Chiapas y la zona de Álamos y la zona de Sinaloa para cultivar marihuana, que necesita unas condiciones de humedad y ambiente, calor, ideales. Pero como ya no se cultiva casi marihuana, porque la marihuana se cultiva en invernaderos, Unidos, ¿no? En invernaderos, y es legal, entonces ya el precio de la marihuana en México es muy barato, ya no es negocio. Entonces los campesinos ya no cultivan casi esa droga, no porque el gobierno la erradicó, sino porque la erradicó el mercado. Sí. Ya en California sale más barato. La tecnología, ¿no? Sí, el cultivo. Entonces, esas zonas, pero de todas maneras esas zonas boscosas o agrestes, pues ahí es donde está la presencia de los grupos de narcotráfico que utilizan esas regiones para el tráfico de otras drogas que sí están vigentes, como la cocaína y estas cosas de químicos que lo hacen a través de aviones, de vuelos de aviones. Entonces, un grupo guerrillero en esa zona hoy en día y un grupo narcotráfico o se confrontan porque uno les estorban a otros, o se hacen alianza como sucedió en Colombia, que los grupos guerrilleros, para poder tener recursos, como también tienen armas, y a veces mejores que los de los narcotraficantes, se aliaron con ellos, las FARC, se aliaron con ellos para financiarse. Los narcos hacen lo suyo, le pagan a las guerrillas, se financian para hacer su actividad guerrillera. Sí, lo que pasa que ahí, bueno, en el caso de Colombia se hace un tipo de alianza narcos con estas guerrillas, porque las guerrillas están apoderados de ciertos territorios, ¿no? Y para el narco no es muy fácil penetrar ahí, ¿no? Porque tienen armas también. Exactamente. Entonces, pero en este caso, lo que expone Salvador, si ahorita
a algunos idealistas se les ocurre irse a la lucha armada, incrustarse ahí en la sierra, pues ¿dónde? ¿Cómo van a enfrentar? ¿Cómo van a ganar ese territorio? Porque ahorita ese territorio lo tienen acaparado los narcos, Más que el ¿no? territorio acaparado por los narcos, lo más difícil que sería para los guerrilleros actuales sería la segunda variable que dije, la base social. Ya las comunidades rurales ya no están en condiciones para apoyar a un ni las urbanas, armado. No, un grupo armado. Aparte los jóvenes son distintos. Pues por eso dije, piensan diferente. Las juventudes son diferentes. Los muchachos el consumismo los ha atrofiado, ¿no? Tienen celulares. Tienen otra manera de ver el mundo. Tienen pensamiento, ¿cómo se llama? Como dijo el presidente, aspiracionista. Ya las condiciones en México no son las mismas en las zonas rurales ni en las zonas urbanas como para hacer una guerrilla en este tiempo. Una revolución armada ya es muy difícil en cualquier lugar del mundo. Totalmente. Acuérdate lo que exponía Gramsci, ¿no? Que el poder no solamente se hace uso de las instituciones políticas y coercitivas como son las policías o los ejércitos, sino propias de la cultura hasta la religión, ¿no? Es más, Televisa, pues ¿cuánto tiempo fue la Secretaría de Educación acá en México? Sí, pues, ¿no? De manera de facto. Cuando yo era niño allá en la sierra, pues en los años 70, pues era otra historias totalmente aspiracionistas, Rosa Salvaje, que es una pobrecita y que vende rosas, se enamora de un rico, se casa y ya es rica. Netflix. No tanto como Rosa Salvaje, la realidad es que por mencionar una, abandonar esa región, irse a las zonas rurales, pegarse una chinga vendiendo periódicos y vendiendo paletas para llegar a la Universidad de Sonora con el padre Villegas a que nos hospedara en su casa y nos diera de comer, como campesinos que éramos pobres, para salir adelante. Es decir, pegarse una puta chinga. Así es. Aspiracionismo ni qué chingado. Pues sí. Bueno, vamos a ir a una pausa y regresamos. Ahora sí entramos de lleno a lo que es el libro. Buena frase de Nacho Lagarda. Pegarse una puta chinga. Lo que enciende el libro. Un personaje aquí en México que decía que era el hijo de la ¿cómo se llama? ¿Cómo? De Magdalena, un personaje, un candidato a presidente de Magdalena, Colosio, que era hijo de la ¿qué? ¿Decía él? ¿De la chingada? No. ¿De quién? No sé. Colosio, la frase de Colosio, producto del esfuerzo y no del privilegio. Ok, bueno. Para mí, Colosio era un junior de Magdalena que estudió en el TEC de Monterrey. Yo soy hijo no yo soy hijo de la puta chinga. Sí, además luego fue hijo de Salinas de Gortari, ¿no? Se fue a Austria. Colosio y sí está. Hijo del esfuerzo, de la puta chinga, no del privilegio. Órale, pues. Bueno, vamos a una pausa y regresamos en la radio con Aarón Tapia. No son relaciones públicas, es periodismo sin tapujos ni mordazas y con una puta chinga, diría Nacho Lagarda. Regresamos. Zoom 95.5 FM. La radio alternativa del desierto. Regresamos en la radio con Aarón Tapia. No son relaciones públicas, es periodismo sin tapujos ni mordazas. Me dicen aquí que con una chingada deja hablar al invitado, carajo. Mira, no te preocupes, Nacho va a hablar y él sí no va a permitir que hablemos nadie más. Sí, y luego me dice, aparte su tema, hay otro comentario, dice, es puro, bueno, lo voy a traducir, es puras mentiras, porque dice otra palabra, pero bueno, todo para crear los peores malandros del mundo y la necesidad de gastar nuestro dinero en armas y mamadas que no interesan a un pueblo que trabaja, ¿cierto? También esa es otra, de los mejores negocios del mundo, pues esas son las armas, ¿no? Yo hablo de lo que he visto y vivido en un pueblo. Mira, aquí hay otro mensaje que dice lo contrario de lo otro. Este invitado parece merolico que también interactúe con el Aarón, dice. Bueno, el Lalo Fimbre dice, me cae a toda madre, me gusta el análisis del michoacano, o sea, de Salvador, gracias, pero debería de señalar a los que son responsables de la escalada de violencia, socialización de la violencia, es de la pobreza ocasionada por los gobiernos panistas y priistas. Hoy la televisión pública y de paga venden la narcocultura como normal.
Que complete su análisis señalando el origen del problemón. Fíjate que sí, exactamente. Fíjate que era una especie de introducción para entrar al tema de Nacho. Para entrar al tema de Nacho, que es un libro extraordinario, que además Nacho, la narrativa es como novela, pero lo hace con un profundo respeto a todos los que participan en esa novela, sea cual sea su creencia, sea cual sea su objetivo. El trato digno que da Nacho a cada uno de los personajes, y cuando se los reencuentra en el momento de reconstruir los hechos y escribir su maravilloso texto, es valioso, porque aquí no hay ni buenos ni malos. Hay personas con sus circunstancias. Nacho, adelante. Dice Luis Marco, nomás ya para atender al público y ya darle la palabra a Nacho, de ser cierto lo que dices, Aarón, peor el panorama. Estamos entonces viviendo a expensas del crimen organizado de cuello blanco y sus filiales del narcotráfico y del Estado. Siempre, Luis Marco, esto es, además nuestra condición de un país subdesarrollado y con el vecino que tenemos, olvídate, esto es, híjole, quién sabe si algún día vamos a ver, o las generaciones que vienen, verdaderamente un gobierno autónomo y sin crimen, sin criminales dentro de las estructuras de los gobiernos. Así es cómplice, dice Alejandro Castrejón, pero no el Estado en sí, sino las personas que administran el Estado, ya sea de grupos o de poder político paleros. Bueno, es que no hay una sola respuesta para esta complejidad, ¿no?, en la que vivimos desde tiempos. Aquí está un historiador como Nacho, desde la colonia hasta que somos país independiente, se dan este tipo de cosas. O sea, es una cuestión sumamente compleja. Es incluso parte de la naturaleza humana. Está incrustada, sí, pero ¿por qué los países nórdicos no son así, pues, ¿no? Nacho, pero bueno, a ver, Nacho, venga. Muy buena frase, te dice Nacho, y la vivencia con mensaje que nos compartió Ignacio Lagarda. Ojalá más gente sepa valorar lo poco y mucho que tiene, cómo usarlo para llegar a cumplir sus metas. Bueno, ahora sí, Nacho, venga. Bueno, para emitir un juicio, no una opinión, un juicio un poco más certero, con una visión amplia. Sylvester Stallone nos dijo que hay que ver más backs. Nos quiso decir que hay que leer, sí. Hay que leer la historia del narcotráfico en México, la historia de la economía en México, de la evolución, y leer la historia de la humanidad, y leer la historia universal y de las regiones, para poder entender por qué sucede hoy lo que sucede. No podemos emitir una opinión, no juicio, con la mirilla de lo que pasó la última semana. Hay que leer mucho para poder emitir el juicio. Bueno, el libro, ¿de qué se trata? El libro se llama El color de las amapas y trata de un evento guerrillero en el sur de Sonora, en el municipio de Álamos, en la frontera con Chihuahua, que trata de un evento, de una célula guerrillera de la Liga Comunista 23 de septiembre, el 19 de enero de 1974. El mundo era otro en 1974, muchos de los que nos están escuchando no nacían, y los que ya habían nacido no han leído y no conocen lo que se llama el movimiento armado revolucionario en México, que inició más o menos en 1965, se intensificó más en 1970, después de la matanza de Tlatelolco, cuyo fin de ese movimiento era implantar el sistema, la forma de Estado socialista en este país llamado México, inspirados en la guerrilla de Fidel Castro en Cuba y la revolución bolchevique en la Unión Soviética, que ya no existe. Unión de Repúblicas Socialistas Soviéticas. Y ese movimiento armado empezó más o menos en 1970, con un evento guerrillero, y el 73 se formó, como dije, la Liga Comunista 23 de septiembre, que fue la unión de la mayoría de los grupos armados que había en México por todo el país, Mexicali, Monterrey, Guadalajara, Michoacán, México y Guerrero. A esa liga no se unió el movimiento, el Ejército Revolucionario de los Pobres, que dirigía Lucio Cabañas en Guerrero. No quiso unirse porque Lucio Cabañas era un guerrillero rural y los que formaron la Liga 23 de septiembre eran guerrilleros urbanos, y no es lo mismo ser guerrillero urbano que rural.
ideológicamente es diferente, diferente, totalmente. y geográficamente y la forma de pelear es diferente. Entonces, esta liga, cuando se formó, después de que se formó, implantó todo un sistema estructural para hacer la revolución socialista en México. Y mandaron a un comando a esta región de Álamos, en un pueblo llamado San Bernardo, al pie de la sierra de Chihuahua, Sí. en los límites donde yo nací. Cerca de Álamos. En el municipio de Álamos, 55 kilómetros de Álamos hacia Chihuahua, en San Bernardo, donde yo nací. Para mayor ubicación, donde hoy en día se construyó la presa Bicentenario, Los Pilares. Y ese grupo guerrillero venía para hacer la revolución en esta parte del país. Yo tenía 14 años en ese entonces, pero eso impactó muchísimo en la vida familiar mía, porque mi familia eran compadres a un señor, al rico del pueblo, al dueño de abarrotes, don Hermenegildo Sáenz, papá de Jorge Sáenz Félix, el que fue de los derechos humanos, que es de ahí también de San Bernardo. Pues eso impactó mucho emocionalmente eso. Y muchos años después, cuando yo tenía, pues, creo que fue el 2006, pensé tantas cosas que se me ocurrió escribir esa historia y la escribí. Fui a buscar a Navojoa, a Obregón, a San Bernardo, a los archivos. A las personas que fueron testigos. Sí. Uno de ellos era mi tío. Entrevistas, ¿no? Entrevistas. Y fui a buscar a los guarijíos que habían también participado. Estos guerrilleros tuvieron como base social a los indios guarijíos, que poco les podían ayudar, pero nunca recibieron el apoyo de la gente criolla, de los rancheros, de los pobladores de San Bernardo, los criollos, que los consideraban secuestradores, salteadores de camino. No sabían ideológicamente que eran asaltantes. Y estos muchachos hicieron eso. También, después de que secuestraron a don Gilo y le cobraron $1 millón de rescate, pues lo regresaron 19 días después y ya quedó. Y él sufrió el síndrome de Estocolmo. Se dio cuenta que tenían razón lo que buscaban esos muchachos. El mayor tenía 26 años y el menor 20, eran unos adolescentes. Entonces terminé de escribir eso, entrevisté. Después de eso ellos ejecutaron a unos rancheros. Los ejecutaron revolucionariamente porque apoyaban, explotaban, decían ellos, a los campesinos guarijillos y los azotaban y los maltrataban. Y los ejecutaron sin proceso alguno, al papá y al hijo. También compadres de mi papá, de mis hermanos, de mi familia y amigos de sus nietos. ¿Tú vivías ahí todavía en esa época? En ese tiempo yo vivía en Navojoa, pero iba permanentemente, estaba en San Bernardo y venía. Me tocó verlos una vez a los guerrilleros. ¿Ah, sí? Sí, barbones y pelo largo. Bueno, terminé ese libro con la versión, yo le llamo de las víctimas de los guerrilleros, los secuestrados y los ejecutados. Pero cuando dije, ¿cómo? Esto me falta la otra parte, la versión de los guerrilleros. En ese tiempo también el ejército, en un campamento que tienen los guerrilleros cerca de San Bernardo, los atacaron y mataron a 2 guerrilleros, los bajaron en unos burros colgados, yo los vi cuando los bajaron, estaba ahí, y los enterraron en el camposanto del pueblo como anónimos. Pero habían matado a 2 guerrilleros, los demás huyeron. Se acabó la historia. Pero cuando yo terminé... ¿Los guerrilleros de qué zona? Ellos eran... no eran habitantes de por ahí, venían, ¿no? De Chihuahua. De Chihuahua, uno de los que habían asaltado el cuartel Madera, el 65. Eran serranos, eran tarahumaras también serranos, conocían el territorio, claro. Y los otros uno era de Mexicali, otro era de Ciudad Juárez, 2 eran de Ciudad Juárez, y otros eran de Jalisco, muchachos urbanos de la Guadalajara, de la universidad, que no se veían ni dónde estaban ni en qué territorio estaban. Los lugareños, estos de Chihuahua, que eran serranos y no tarahumaras, les llevaban por los caminos, las veredas, se escondían. Ese era el apoyo que tenían. Entonces dije, ahora necesito tener la versión de los guerrilleros. ¿Y quiénes eran? Pues no sé, jamás, nunca. Así es. Lo único que tenía yo... ¿No pudiste dar con...? Por supuesto que di con todos. Tenía un dato nomás de ellos, que me decían los que los habían visto. Había uno muy alto, rubio, ojos azules, que llevaba un rifle gigantesco. Entonces me puse a investigar en todo lo que pude, leí todos los documentos, libros, archivos, y en que encontré sobre la guerrilla en México, y buscaba yo la descripción. Me equivoqué 5 veces, porque buscaba el rubio, ojos azules, hasta que un día
vi un desplegado de la Asociación de Guerrilleros de los 70 en México, que exigimos que nos, de todo lo que exige, ¿no? Que se les, la cárcel, que se les reintegre, y venían unos teléfonos, y le marqué a uno de ellos, y le dije, soy fulano de tal de Hermosillo, estoy investigando lo de... No, me dijo, háblale al otro, al que firmó junto conmigo, él es el que sabe de eso. Y le marqué al otro guerrillero, José Luis Alonso Vargas, y le dije, soy fulano, estoy escribiendo esta historia de lo que pasó en San Bernardo. Ah, sí, me dijo, donde mataron a los compañeros fulano y sutano, y los escribí inmediatamente. Ya tenía el dato de quiénes habían muerto y a quién habían enterrado ahí. Y le seguí preguntando, pero ya desconfiaba de mí. Se equivocó, él pensó que yo era un exguerrillero que andaba buscando a mis excompañeros. Y cuando supo que yo estaba escribiendo y que era de San Bernardo, pues dijo, pues, este viene por venganza. Debe ser nieto de los que matamos o nieto del que secuestramos. ¿Él dónde estaba? En México. Okay. Él no era guerrillero de esos, era de otro grupo, pero es el que se encarga de recuperar la memoria histórica del movimiento armado en México. Bueno, batallé mucho que confiar en mí, hasta que por fin logré, y me dijo, voy y te digo en Hermosillo, si me recibes en Hermosillo. Y le decía, soy muy conocido, aquí mi familia, ni madre. Entonces nos vimos en un restaurante, y ahí me dijo. Le dijo, te mando por internet lo que llevo, y le mandé por correo electrónico lo que había escrito. Finalmente este muchacho me dijo, sí, ya leímos lo que escribiste, está bien hecho. Ahora necesito que me contactes con los que estuvieron ahí. Pues sobrevive fulano, sutano, mangano y perengano. Pues fui a la sierra de Chihuahua, donde vivía Salvador Gaitán, en Madera, en la zona más fría, estaba nevado, por cierto. Y él era el comandante de ese grupo guerrillero, y desde allá le dio instrucciones que me dieran cita. Encontré en Guadalajara y me dio cita y fui con él a Miguel Topete, el rubio ojos azules, de 1.90. Entonces, cuando lo encontré en el restaurante, sus amigos estaban ahí conmigo. Cuando llegó, le dije, por fin te encuentro, le dije, tengo mucho tiempo buscándote. Y él me dijo a mí, y yo también te estoy buscando a ti, ya leí lo que escribiste. Y me dio un abrazo y me regaló un engargolado. ¿Sabe quién era ese muchacho? Era un poeta. Era un hombre de 70 años que era poeta. Y me entregó el libro de su poesía. Este güero rubio alto. Que traía un rifle de 2 metros, porque era muy grande. Era un niño poeta. Eso descubrí de los guerrilleros, que son seres humanos excepcionales. Niños que se fueron el sueño, como Che Guevara, como Fidel Castro, y como muchos otros. De clase media, pues, y sí, que van... y rurales también pobres. Entonces, pues, los conocí, me contaron su historia y su versión, y yo hice lo que dice Salvador. Estos me dicen su versión, y estos tienen su versión, y los dos tienen su razón. Entonces hice lo que debe hacer el historiador o el escritor, no me fui por ninguno. Sino plasmar la versión. Medio, conté la historia, la junté, y no emití mi opinión sobre ninguno. Yo, en el fondo, simpatizaba con los guerrilleros, porque en la universidad yo había sido activista de la época de los 70. Era pro guerrilla, y hasta estuve a punto de irme a El Salvador a la guerrilla, el 79. ¿Yo está en el movimiento del 67, me parece? ¿O 72? ¿Cuál 70 era? y tantos. Sí. De la segunda mitad de los 70 me tocó. Entonces, yo era simpatizante de la guerrilla, y había leído todas las biografías guerrilleras, bla, bla, bla. Pero también era simpatizante de los porque eran compadres de mi papá, los había conocido de niños, eran buenos hombres. Los dos eran buenos hombres. Tenían razón los dos. Entonces me voy por el medio, describo lo que me contó cada uno, y al final, porque los guerrilleros me dijeron, es que tu libro, estás a favor de los cabrones que secuestramos. No, pues son mi familia. Entonces cuando me contaron su versión, yo me quedé en medio, y el libro termina en cómo terminaron su vida todos los protagonistas de estos hechos. Todos los ricos a los que ellos secuestraron terminaron en la miseria. Ellos terminaron en la miseria. Pero tuve la ventaja de que cuando estaba en Guadalajara hablando con ellos, con Topete sobre todo, había muerto un tío mío de San Bernardo, y lo estaban sepultando en Navojoa, y ahí estaban todos mis tíos y amigos de mis tíos que estaban ahí, que habían sido testigos de lo de la guerrilla, y les hablaba por teléfono, y estaba un hijo del secuestrado ahí, y me hacía preguntas el guerrillero, y yo les decía, oiga, cuéntenme, ¿quieres saber qué esto? Y le dije, me pasaron a Roberto Sáenz, el hijo, el que entregó el $1,000,000, y le dije, ¿quieres hablar con el guerrillero que secuestró a tu papá? No, me dijo, no quiero hablar con él.
dile que no chingue, que me regrese el millón. el millón. Con Pero interés. ¿saben a qué se dedicaba Miguel Topete, el guerrillero, el niño poeta? El poeta. Era velador. Órale. Todos habían terminado en la miseria, Roberto terminó en la miseria. Esa es una historia humana de Sí. que por más que tú luches teniendo la razón y por acá luches teniendo la razón, al final de cuentas todos somos seres humanos, todos tenemos nuestra propia verdad, Sí. todas tenemos nuestra propia razón, pero finalmente todos terminamos igual. Sí. Bueno, Igual. unos hablando ahí, unos defendiendo desde su privilegio, otros desde sus carencias y Sí. cada quien. Me preguntan aquí que si no tiene nada que ver con el movimiento de la gavilla que hasta hace unos años manejaban ¿qué? El CEO. ¿Qué es el CEO? En Álamos, mis. Gavilla es otra cosa y se refiere a los carabeo. Sí, los carabeos. Pero los carabeos fueron muchos años ese. El crimen organizado, CEO, ¿no? Sí, pero los eso que es ma- otra Es cosa. otra cosa. Sí, Me pregunta que si no tiene pues nada que ver, ¿no? absolutamente nada que ver. Muy bien. Otro Salvador tiempo. Ávila, a ver, algo que quieras Fíjate expresar que sobre el libro. El libro hay que leerlo. Hay que leerlo por muchas razones. En primer lugar, porque es un disfrute de lectura, son hechos auténticos, reales, que sustenta con documentación un historiador, pero con una narrativa que parece una novela. Pero además con una descripción para quien no es de Sonora, de los paisajes de la región, de esa región, que vale mucho la pena. Una descripción de donde se escondían, de cómo se escondían, de lo que estaban viendo, de cuando llegan por Gilo, lo que estaba sucediendo en ese pueblo. Yo, sin conocer San Bernardo, ahora pues me sentía yo sentado en una Sí. esquina observando lo que estaba sucediendo y Incluso hasta ves el color de las amapas, ¿no? Ese es una el- narración ese muy es el valor descriptiva. literario, Sí. valor literario de la historia, porque técnicamente, literariamente es una crónica, que es lo que yo hice. Pero mi estilo narrativo, así como mi estilo de hablar, Es muy descriptivo, así ¿no? lo escribo porque pues es mi estilo y Sí, tengo sí. esa capacidad y lo hago con mucho detalle descriptivo. Sí. Primero porque conozco la región como la palma de mis manos. Sí. Toda esa capacidad que yo tengo y como geólogo que soy, pues de describir el territorio, todos los mapas. Ese es lo que más les ha gustado de los que lo leen. Pero el penetras estilo muy bien, pues literario, porque se influye, subes al ¿no? Y camión, uno se siente que parece está ahí, que vas ¿no? arriba del Sí, camión. sí, cuando parece son que los- vas Totalmente. brincando y que el Y- guerrillero pues, Sí. evidentemente no sabía manejar y brincas con Y ahí vas tú con el Hasta acabas con un pinche dolor de espalda. pero además, Ese es el estilo. ubica la situación de cada una de las personas. Nos pone a los terratenientes o empresarios, entre comillas, que pues bueno, Sí, sí. eran pues pequeños comerciantes o medianos Sí. comerciantes, nos describe su situación familiar y nos hace entenderlos. Claro. Nos describe la situación de donde vienen los de afuera, los guerrilleros, Los que vinieron, señora. que no alcanzan a entender a los que aquí habitan, ni viceversa. O sea, aquí en Sonora no se da, como en Guerrero, como en Michoacán, como en Oaxaca, ese punto de comunicación entre la avanzada guerrilla armada rural con la comunidad. Aquí no se da, no hay un punto de comunicación, las diferencias son muchas. Y en ese caminar y los encuentros que se dan, hay mucha piedad. Hay Sí. mucha piedad de un lado y del otro, cuando en varias ocasiones no se activan las armas, porque hay un sentimiento de nobleza, de un lado y de otro. Sobre todo que el protagonista de los guerrilleros es Miguel Topete, el grandote, el encargado de ejecutar a don Gilo en caso de que los atacaran los soldados. Hay un secreto, y lo voy a decir en el libro, que es también una técnica literaria, que quien lo lea va a ver si lo encuentra. El libro termina como empieza. Sí. Al final termina como empezó el libro. Cierra la pinza. ¿no? Exactamente, termina donde empezó el libro en el primer capítulo. Ese es algo muy mío. Y también en este muchacho, en Don Gilo, hubo el síndrome de Estocolmo. Y en el guerrillero que tenía una 45 aquí, era su único, si nos llega a atacar los soldados, ¡pum!, le das en la cabeza. Pero se intercomunicaron tanto el El que lo estaba El cuidando. secuestrador. Sí, pero el secuestrado es el cacique. Ah, Para sí. ellos era el enemigo, el cacique. Y el muchacho era el idealista. Hablaron tanto, don Gilo era un hombre muy culto, y hablaron tanto que también sufrió el síndrome de Estocolmo, porque cuando yo le pregunté, le dije, ¿y le hubieras dado el tiro? No, me dijo, no hubiera podido. Terminó admirando a aquel hombre
Y don Gilo terminó entendiendo a aquellos muchachos. Cuando el Ministerio Público citó a don Gilo, no fue. Y 3 veces, y no fue. Y le dijeron, bueno, ¿por qué no viene? Es que yo no tengo nada que decir. Era compadre de mi papá, amigo del alma, y se pasó días. Digo, es que no quiero que los agarren, dijo, no quiero que los descubran. No voy a declarar ni decir nada. Fíjate, qué historia, ¿no? Qué historia. Pero además nombrada. les ofrece un vehículo, Nacho, en este libro que se nota muy bien de un desahogo necesario de los ahí involucrados. Porque lo que hablan, lo hablan con ganas, con deseos, con gustos, una vez ganada la confianza de algunos actores, pero se siente ese deseo de decir y de que se mantenga en la historia lo que sucedió y que posiblemente no suceda. Y lo más. curioso del caso es que este hecho guerrillero nunca fue conocido en México, en ninguna otra parte, ni siquiera los grupos guerrilleros supieron nunca que esto había sucedido en un pueblito tan lejano en el norte de México. El libro sirvió para que los guerrilleros de allá del sur y del centro del país conocieran esta historia, pero sobre todo la conocieron, y ese es el éxito del libro, esta visión que dice Salvador, que es muy humana, y terminas entendiendo a los dos grupos, al cacique y a los guerrilleros. Bueno, me ha dado mucha satisfacción ese libro porque su comandante Marcos, me mandó unos personeros para que le mandara 10 libros porque había oído hablar de él, y allá se lo llevaron para que lo leyera. Mira, me manda aquí Alma Lorenia López. Del Castillo. Es del Castillo, es del segundo pedido, sí. Sí, una foto de las amapas, ¿no? Mira, rosa. Es que lo que siempre me rosa y amarillo aquí, claro, muy bonito, ¿no? Me preguntan a mí siempre, ¿por qué? ¿Qué son las amapas? Es lo que siempre me preguntan en cualquier parte. Las amapas es un árbol muy grande, leñoso, que tiene una particularidad que florea en rojo, amarillo o blanco en el invierno, y solamente se da en esa región de San Javier hacia el sur, en la región de subtropical. 2, también me preguntan por qué le puse así. ¿Al libro? Sí, primero, ¿qué son las amapas? Siempre. ¿Y por qué le puse así ese nombre? Cuando yo escribo un libro, nunca le pongo nombre, y eso no queda al final, el nombre. Y voy proponiendo nombres a mí mismo, y al final. Cuando yo entrevisté a este guerrillero, Topete, que ya murió, por cierto, ya murieron todos. A mí me tocó que muriera casi junto a mí don Salvador, el comandante, porque me hice mucho amigo de ellos. Sigo siendo muy amigo de muchos guerrilleros. Estoy en una comunidad de guerrilleros con el que estoy permanentemente en comunicación, señores de 80 años, y van muriendo. Y cuando le pregunté a Miguel Topete, que era de la Sierra de Jalisco, le dije, a ver, Miguel, ¿y qué es lo que más recuerdas de aquel lugar donde estuviste guerrillando durante un año? Y me dijo, lo que más recuerdo es el color de las amapas. ¿Cómo se llama el libro? Ahí se te ocurrió Él me lo dio. Y la terminación del libro... Pero dice mucho, ¿no? Esa nostalgia dice mucho, ¿no? Y ve el color de las amapas. O sea, algo sumamente humano donde le nace... Era poeta, poeta, guerrillero, como Camila Torres era un sacerdote guerrillero, y como yo había visto las amapas de niño. Dice Leonardo Melo, el mejor amigo acá de Salvador. Soy amigo de chulada de invitar. Es amigo, con razón. A los puros amigos. De su papá. Yo soy amigo de su papá. Chulada de invitado Nacho Lagarda, para que veas que no nomás chuleo a Salvador, dice Luego dice Agustín Rafael Rodríguez, felicidades, Ignacio Lagarda vivió en San Bernardo la guerrilla 23 de septiembre y a ver, es que se me movió aquí. Y nada mejor que él, porque conoce el terreno como la palma de su mano. En San Bernardo, el primer secuestro registrado en Sonora. Saludos. Guerrillero. Andrés Montoya dice, felicidades, Aaron, por invitar a Nacho Lagarda. Excelente libro que narra las vivencias de la guerrilla en México, entre las que están emblemáticamente la Liga 23 de septiembre. Y dice el mismo Andrés Montoya, entender la 23 de septiembre es conocer la esencia de la guerrilla mexicana y operación real del ejército mexicano. Bueno, felicitan. Él es hijo de un soldado, por eso. Bueno, felicitan también ahí por los análisis y complementos de Salvador Ávila. Bueno, muchos saludos aquí, a todos les agradecemos, muchas gracias. Un comercial. Sí, venga. Quien quiera leer, lo van a querer leer, ya no hay en papel. Ya se ha hecho en 3 ediciones. Tengo información para hacer la 4ª, mucha más información para hacer la 4ª y modificar el libro, pero la 3 está digital en la biblioteca digital de la Universidad Unilíder. Unilíder, biblioteca digital en la parte de abajo,
Y ahí están mis libros, y ahí está El color de las amapas en formato digital. Muy bien, pues ahí está, léalo, muy recomendable, es un excelente, la narración es excelente, las descripciones de Nacho, va a ver, ahí lo va a mantener ahí bien más picado que el frijol de la Conasupo lo va a tener con ese libro. Bueno, muchas gracias, Salvador, nos vemos el próximo jueves. Gracias a mi suegro, que es su cumpleaños. Por cierto, muchos me están pidiendo que más invitaciones, más temas de estos que pues no se escuchan mucho regularmente en la radio. Pues vamos a estar invitando aquí más seguido a Nacho Lagarda y a algunos otros historiadores para seguir con este tipo de crónicas. Muchas gracias, Nacho. Gracias, Aaron, ya sabes que no me rajo desde la primera vez que me entrevistaste. Allá en una red de internet, ¿te acuerdas? Sí. En el patio, en el cuarto del patio de una casa del Pepe Valverde. Así es. Bueno, muchas gracias. Esto fue la radio con Aran Tapia. Nos despedimos, nos vemos y nos escuchamos mañana a las 12 del día en Zoom 95.5 de FM, la radio alternativa del desierto. Gracias. Cuando tenía la